no termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué. Los demás creo que también, porque estaban... No, está bien, más que nada yo te No sé hablaba... cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. Y la empatía con el resto de la gente, que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años. A pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. ¿Y qué tiene? Pero ¿cuál es la...? Que no entiendo la falta de empatía. ¿Dónde está la falta de empatía? Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga, anda la puta que se parió, vos y toda tu familia. Bueno, acá vemos uno de los jubilados que fue gaseado, que se descompuso. Es terrible, la verdad, la violencia con la que actúa la Policía Federal, con la que actuó, especialmente en esta manifestación hoy. Hemos logrado un acuerdo para el cumplimiento de la cautelar, esto quiere decir el pago del 2.95, donde las dos partes acordamos o cedimos de alguna manera un poco. La ciudad tiene garantía de cobrar el 2.95 y la nación puede pagar de la manera que había propuesto hacerlo. Usted hablaba de cepo al Estado, le estamos dando un cepo a la educación. El tema viene ahora viene mucha agresión para la universidad pública. Este presupuesto es un cepo a la educación que fue toda la vida el pasaporte de los argentinos a una vida de progreso y de mejorar. Me parece que le agarraron el bizcachazo ahí. Ha sido un año muy complejo y eso llevó a todos los gobernadores a poner las cuentas provinciales en orden. Pero a partir de la conversación con el ministro también, ¿no? Lo que va a seguir, el año que viene va a ser un año duro también, en términos públicos, del sector público, va a ser año duro. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche 24, bienvenidos a MMS. Ya estamos arrancando y vamos a hablar un poquito del asado de anoche, celebratorio del veto a los jubilados, lo que se viene en términos del veto al aumento de las universidades, de cómo está jugando el gobierno tratando de solidificar un tercio de los votos en diputados para frenar todas las iniciativas que pueda haber en el futuro por parte del Congreso que desvíen del equilibrio fiscal y del objetivo de la política económica. Pero vamos a arrancar con estos números de la economía que acaba de dar el INDEC. La economía cayó 3,6% en el primer semestre del año, que es una caída importante, sobre todo porque el campo está creciendo 80%. Es decir, el campo está volando 100% de aumento, básicamente porque se duplicó la cosecha respecto al año pasado, que había sido un año de sequía. Entonces, lo que estamos viendo en la economía es una economía que en el segundo trimestre, esto completó el primer semestre del año, cayó 1,7%, que hubo una caída nuevamente muy importante de la inversión, 9%, caída del consumo privado del 4%, fue la caída en el segundo trimestre, la caída más importante del consumo privado, es decir, no hay plata no solamente en el sector público, sino también en la calle, digamos, la gente no tiene plata para sostener su nivel mínimo de consumo, y esto lleva a la caída de la economía 1,7%. Pero lo que quería mostrarles, y fíjense lo que decíamos, ¿no? El consumo cayendo, sobre todo el consumo privado, si uno ve en el desagregado, bueno, está cayendo 9,8% el consumo privado respecto a igual trimestre de el año anterior, ¿no? Es decir, una caída muy profunda, un ajuste, un recorte muy profundo de los gastos, sobre todo en los centros urbanos, y no solamente
la caída de la inversión por parte de las empresas, sino fundamentalmente la caída del consumo. Cuando uno ve lo que pasa en toda la economía, en los distintos sectores, la placa siguiente, por favor, lo que ve es que es muy heterogéneo, porque hay sectores que están creciendo muy fuerte y hay otros sectores que vienen totalmente para atrás, muy hundidos. Fíjense, esta es una economía que en el primer semestre cayó 3,6% el PBI, pero con el agro creciendo 81% en el segundo trimestre de la cosecha, con la pesca creciendo 41%, con el sector minero creciendo 6,6%. Por ahí está también petróleo, gas, no está acá ahí desagregado, pero también hay un crecimiento importante de todo el sector energético, de petróleo y gas. Y en cambio están cayendo muy fuerte, 17% de caída la industria manufacturera, 22% de caída la construcción, 16% de caída el comercio mayorista y minorista, lo que decíamos el derrumbe del consumo. Entonces hay una heterogeneidad muy grande que lleva a que si efectivamente no estuviera hoy volando el campo y sobre todo también la atracción del sector de minería y petróleo y gas, bueno, los números serían todavía peores. Y de hecho los números de caída del consumo son similares a los peores años de las últimas 2 décadas. En este contexto se desató esta semana toda la polémica alrededor del veto a las jubilaciones y al asado de anoche en Olivos con los diputados que ratificaron el veto presidencial al aumento de jubilaciones. Javier. Sí, este festejo, esta celebración, hoy el gobierno intentó bajarle un poquito el tono porque empezó a recibir críticas fuertes, incluso de sectores amigables con el gobierno. Hay que decir que en este asado de anoche de Olivos no estuvieron, por ejemplo, de los 5 radicales que se dieron vuelta en su votación, no estuvieron 4, solamente estuvo 1. Y hubo varias ausencias más de partidos provinciales, no estuvieron los 87 héroes. Ahora repasamos sí, quién estuvo, quién no estuvo, digamos, pero básicamente sí, también ahí es, bueno, los que quisieron poner la cara y los que no, los que creen que es un buen momento para poner la cara y quién no. Hoy ocurrió esto frente al Congreso, como todos los miércoles, agrupaciones de jubilados que se reúnen y del otro lado Burrich, que está con la tesitura de despejar la calle, ¿no? Y generar las tensiones alrededor de esa secuencia. Y esto es lo que sucedía hoy a la tarde ahí frente al Congreso, horas después del asado de anoche en la Quinta de Olivos. Mirá. Bueno, sí, ya había habido anoche una manifestación en una de las esquinas de la Quinta de Olivos, sin incidentes, ahí sobre la avenida Maipú, que en el mismo momento donde estaban haciendo el asado, había un centenar de jubilados protestando por lo que consideraban era una provocación. Está bien, ahí muestran las imágenes, lo sumamos ya a Martín Lusto, al senador de la Unión Cívica Radical, que está también en el ojo de la tormenta, digamos, ¿no? Porque ha habido una especie de implosión del radicalismo alrededor del veto presidencial a las jubilaciones. Gracias por venir. No, un gusto, ¿cómo están? Bueno, ¿qué está pasando, digamos? Porque son secuencias que van sucediéndose muy rápido, ¿no? La cena de anoche, el presidente celebrando que consigue 87 diputados acompañándolo para ratificar el veto a los jubilados. Y del otro lado, bueno, pase de factura de todo tipo en el radicalismo, también en el PRO, pero fundamentalmente en el radicalismo. No, me parece que tener que explicar, a mí me da vergüenza lo que pasó. Ya lo dije, que es una ley que impulsó el radicalismo, es una ley que tuvo 2 tercios, en su momento fue aprobada y fue enviada a la Cámara de Senadores, tuvo aprobación por 2 tercios. Los radicales que expusieron en las 2 cámaras defendieron no solo técnicamente el proyecto, sino desde el punto de justicia del proyecto, de la necesidad del proyecto y del costo fiscal del proyecto. Lo votaron y después, cuando Milei vetó, hubo unos que sin avisarle a nadie, ni siquiera al presidente de bloque, porque acabo de escuchar a una diputada del bloque diciendo eso cuando venía para acá en la radio, que sin decirle nada a nadie, se fueron a la Casa Rosada, se sacaron una foto y a la mañana les contaron a todos sus compañeros de bloque que iban a cambiar el voto. Y que algunos piensen que eso es normal, me parece de una gravedad extrema. Que algunos piensen que eso está bien y que eso no tiene ninguna repercusión ni ninguna sanción, me parece casi ridículo tener que estar discutiendo esto. Por eso a mí me parece bien lo que hizo la convención.
Recordemos, el partido tiene un comité nacional y una convención. Sí. Y la convención decidió la suspensión provisoria y mandar el caso al Tribunal Nacional de Ética para analizarlo en profundidad. ¿Qué hicieron? Nada. Decidieron en contra de lo que la convención dijo que había que hacer, en contra del programa del partido, en contra de su propio bloque, cambiar el voto porque fueron a Olivos, a la Casa de Gobierno, recibieron alguna prebenda, algún favor y se dieron vuelta. Se dieron vuelta traicionando a los jubilados. Y después algunos encima se fueron a Olivos anoche a celebrar que a los jubilados les negaron 3 kilos de carne picada por mes y ellos se fueron a comer un asado. Y encima posteaban las fotos. A ver, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Estas eran las imágenes de hoy, lo que estaba sucediendo hoy frente al Congreso. Que en general... creo las que habituales marchas de jubilados ahora de los miércoles, ¿no? En las afueras del Congreso. Nuevamente la policía aplicando el protocolo de Bullrich, corriendo a los que intentaban marchar por la avenida. Y las imágenes de anoche en la cena de Olivos son imágenes en las cuales no fueron todos los diputados, los 87 que ratificaron el voto. Exactamente, no. Hay algunos que consideraron, bueno, que por ahí no era conveniente, digamos, la foto y demás. De los 4 radicales que dieron vuelta a su voto... De los 5, solamente fue uno. De los 5... Solamente fue Campero. Radicales, de esos 5 hay 4. Hay 4. Bien. De esos 4 solamente fue uno anoche a Olivos. El diputado Campero por Tucumán, que fue el más vistoso en defender el cambio de postura y que incluso fue uno de los pocos que tomó el micrófono anoche en el asado. Campero. Para vanagloriarse del cambio. Lo grave es haber cambiado el voto de esa manera. Después, si van al asado, me parece un agravio adicional, me parece un insulto, me parece una falta de respeto para con los jubilados. Pero lo grave es haber ido a la Casa Rosada sin que nadie supiera y cambiar el voto. Y que tengan que explicar por qué cambiaron su voto. Porque ¿Y cuál es la idea? Porque yo digo, el PRO viene mostrando coherencia. Votó en contra del aumento de jubilados y ratificó el veto. Pero eso no es así tampoco. Lo que pasa es que en el caso del radicalismo es explícito. Votó en contra del aumento el año pasado, votó en contra del aumento de la baja del impuesto a las ganancias y ahora votó a favor de la suba del impuesto a las ganancias. ¿Quién? El PRO. El PRO, bueno, por eso. Entonces, el PRO muestra coherencia. Muestra coherencia en una posición que uno puede estar a favor o no, pero muestra coherencia. El radicalismo por ejemplo, no se sabe para dónde va. Pero en el Senado, el otro día se votó universidades, el DNU y la boleta única. Cuando vos ves cómo votó el PRO en universidades y DNU, votaron de 3 maneras distintas. Los 7 del PRO votaron de 3 maneras distintas. En un caso, algunos se abstuvieron, otros votaron negativo y otros votaron positivo. En las 2 votaciones. Entonces, esto está pasando en todos lados. ¿Sí? En este caso, me parece que la gravedad es otra vez. Son diputados que habían defendido la postura menos de 2 meses atrás. Tienen que explicar qué cambió después de ir a la Casa Rosada. Bueno, Campero dice, acá, categórico, lo que cambió es que hay un pacto, Lustó, Cristina, el kirchnerismo, fíjense. Lo vamos a recibir a Campero con asado y fernet de los Caligaris. Hagamos un asado. Que hemos pegado en la madriguera un lindo patadón. Cada segundo que pasa siento como hecho un aporte a la patria. Me criticó Cristina, Lustó y Manes. Creo que ha sido algo perfecto. Todo presidente que no es peronista se lo quiere golpear desde el primer segundo. No lleva un año, ha hecho un aporte mucho más importante de lo que nosotros creíamos. Lo vamos a recibir. Bueno, esto de Fontevecchia es porque el propio Campero subió a sus redes sociales esto, digamos, de alguna manera, no ocultando nada, diciendo que hay un acuerdo entre el kirchnerismo y Lustó y por eso... ¿Cómo no ocultando nada? Ocultando todo, ocultando lo que hizo. Ocultando lo que hizo. ¿Pero de qué acuerdo estamos hablando? Estamos hablando de un acto de diputados, en especial de él, que ayer fue a la cena, ¿sí? Que votaron y defendieron públicamente en un recinto algo, incluyendo el costo fiscal, van a la Casa Rosada, se sacan una foto riéndose y le niegan el aumento a los jubilados. De eso estamos hablando, de ninguna otra cosa. De ninguna otra cosa, de eso específicamente.
Y a él le parece que es gracioso hacerle eso a los jubilados y después irse a comer un asado. Le parece que está bien, encima de haberles negado un aumento justo, con el nivel de pobreza que existe entre los jubilados, ir y enrostrárselo sacándose una foto y riéndose. Primero en la Casa Rosada y después en Olivos. ¿Qué más? Vamos a buscar ahora la foto de Campero en Olivos para mostrar que fue uno de los que... No la vi, ¿eh? Ah, ¿no la viste? En el álbum que fui armando hoy con diferentes fotos que salieron anoche, no aparece a simple vista Campero. Y la puesta en escena de los 20.000 pesos. De los 20.000 pesos de pagar con tarjeta de débito. La verdad, ¿cuál fue el costo del cubierto? Pregúntenle a los jubilados. El costo del cubierto de esa cena es que hay 6 millones de jubilados que se perdieron un aumento de 18.000 pesos por mes. 6 millones de jubilados. Ese es el costo de esa cena. A ver, y esto que dice Brandoni, digamos, es una de las voces que hoy se manifestaron, digamos, muy en contra de la posición del senador Lustó. A ver. En un momento difícil, sobre todo porque tiene un presidente que no es radical y que no sé por qué razón, por qué extraña razón, fue elegido presidente del radicalismo. No merece ser presidente del radicalismo, ni siquiera merece ser afiliado al radicalismo, que dudo que lo sea. Bueno. Pero ustedes saben la institucionalidad del radicalismo. Primero, para ser presidente hay que estar afiliado y segundo, te tienen que votar los delegados. Y los delegados, cuando se fue al Comité Nacional a votar, por 2/3 fui electo presidente. Esto es ridículo. Ahora, lo que está pasando es lo siguiente. Hay algunos radicales que están de acuerdo con que se insulte a Alfonsín. Están de acuerdo con que se diga que la debacle argentina empezó con la democracia cuando se instaló el voto popular y fue electo Irigoyen. Están de acuerdo con que se vaya a visitar a represores, ¿sí?, a genocidas, a la cárcel. Están de acuerdo con bajarle el impuesto a los más ricos y castigar a los jubilados. Están de acuerdo con que haya un blanqueo escandaloso. Están de acuerdo con que haya un presidente que se la pase hostigando e insultando a todo aquel que piensa distinto, sea artista, sea intelectual, sea periodista o sea político. Están de acuerdo con ser un topo que quiere destruir el Estado desde adentro. Bueno, hay un montón de nosotros que no estamos de acuerdo con esos radicales. ¿Y por qué? ¿Se va a partir el radicalismo? Entonces, porque digo, no es solamente lo que diga Brandoni, que podríamos decir que es un personaje simbólico del radicalismo, pero es marginal en la estructura del radicalismo de hoy. Pero Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, ayer también te dio para que tuvieras por una cuestión de que no están de acuerdo, y tampoco Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque, de que se tomen sanciones con los diputados radicales. Entonces, vuelvo, la sanción no la impongo yo. No pertenezco a la convención. En la convención se juntó la mesa de la convención y decidió por 10-2 la sanción. Y está lleno de cartas el comité pidiendo la expulsión de esos diputados. Y lo que hizo la convención fue tomar una medida de suspensión preventiva. No lo defino yo, lo define una mesa. Yo no participo de la convención. La pregunta es por qué hay un grupo de radicales que no incluyen solamente a estos que votaron así, sino que hay también gobernadores, como es el caso de Cornejo, que hoy acompañan cerradamente al gobierno nacional. ¿Qué están viendo ahí? ¿Hay diferencias ideológicas profundas dentro del radicalismo? Es lo que dice Milei, que tienen que dividirse en términos ideológicos los partidos políticos, ¿o hay otra cosa? ¿Qué es un partido político? Un partido político es un espacio donde hay una cosmovisión, hay una mirada sobre la realidad, y en virtud de esa mirada sobre la realidad y lo que se pretende que pase con la sociedad, tiene propuestas, tiene un programa. Cuando la sociedad te elige, llevas adelante ese programa. Cuando la sociedad no te elige, vos tenés que evaluar todas las cuestiones que traiga el oficialismo en virtud de esa visión. Entonces yo acabo de contar todas las cosas que hace este gobierno que van contrarias a lo que, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista del programa que determinó la Convención en el año 2021 y 2023, son ajenas y son distintas y son contradictorias con el radicalismo. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil ser semioficialista. Es mucho más fácil. Es decir, hay algunos que ven la encuesta, Milei mide bien en las encuestas, en las provincias de donde son los diputados o el gobernador Cornejo, y prefieren pegarse al gobierno como una forma de no perder caudal político. Lo han hecho antes también. Han sido oficialistas o semioficialistas con otro gobierno de signo totalmente distinto. Ahora, hay algunos radicales que
otra vez, están de acuerdo con darle a Milei un DNU inconstitucional, pero no se lo darían a Cristina porque es inconstitucional. Que lo expliquen. Hay algunos radicales que, insisto, prefieren no sancionar a los diputados que se fueron a ver a los represores. Hay algunos radicales que antes se vestían con la causa de género y ahora se olvidan de la causa de género. Hay algunos radicales que les parece bien bajarle impuestos y exenciones tributarias a las empresas más ricas del país y que les parece bien bajar los impuestos a los más ricos entre los más ricos, pero de financiar la salud, de financiar la educación y de financiar a los jubilados. Y no estamos de acuerdo con eso. Ahora seguimos, ¿no? Y sobre todo vamos a contar un poco cómo avanza la agenda por lo que viene ahora en el Congreso. Claro, porque es problemático eso. Exactamente, todo el tema universidades. Incrementar el presupuesto universitario, el presidente dijo que lo va a vetar. ¿Tiene un plazo? Desde la promulgación son 10 días. Sí, aproximadamente hasta que se le notifica la aprobación del Congreso. Así que en cualquier momento, una vez que se le notifique, lo va a vetar rápidamente. Si el presidente veta, ¿ustedes van a buscar insistir? ¿También va a ser lo mismo? ¿Se va a buscar a ver si hay 2/3 en diputados y 2/3 en el Senado para ratificar el aumento? Es un proyecto que el radicalismo, el bloque radical de diputados, el Senado lo votó en su totalidad. Y en diputados creo que si no lo votaron todos, algunos se habrá ausentado. Pero la verdad es que no conozco ningún radical que haya votado en contra. Quiero ver ahora si los que antes votaron a favor se vuelven a dar vuelta. ¿Por qué? Porque miremos lo que está pasando. Vos recién contabas a que todos estamos de acuerdo en que hay que ordenar el Estado. Todos, porque si no se te desordena todo. La economía, la vida cotidiana. Ahora también la manera de ordenar el Estado se elige sobre quién recargas el peso. Vos estás contando antes qué es lo que estaba pasando con la economía argentina, ¿no? Cae a 3,6 en el primer semestre, cae el consumo más que eso, cae 10% el consumo de carne. El último informe de consumo masivo, agosto 17% versus el acumulado del año que es 10, quiere decir que se aceleró la caída del consumo en agosto. Están viniendo las tarifas otra vez de todo tipo y color con aumentos importantes que cada vez se hacen más difíciles de pagar. Estás viendo gente que para ir a trabajar salta la valla del subte, salta la valla del tren o va por la vía electrificada. Estás viendo gente que le cuesta transportarse para ir a trabajar. Estás viendo más gente en situación de calle. Frente a esa situación, el gobierno elige una manera de abordarlo, que es a los ricos le baja los impuestos. El año que viene, el único impuesto que baja es el impuesto a los bienes personales. Vuelven a subir los combustibles, vuelven a subir las tarifas. Es un presidente que viaja por el exterior, creo que lleva 13 viajes, no sé. Te voy a hacer un contrapunto ahí. Pará. Sí. Y no hace un solo viaje por la Argentina para entender qué está pasando. Yo creo que el asado de ayer es una demostración de desconexión con la realidad. Te voy a hacer un contrapunto ahí. Ahora vamos a mostrar el presupuesto universitario, que efectivamente está teniendo un ajuste importante, y para el presupuesto 2025 también tiene un ajuste. Pero fíjense la UH, la asignación universal por hijo, el aumento que ha tenido durante el gobierno de Javier Milei, porque además de los aumentos que eran dentro de la movilidad previsional, tuvieron un aumento en enero del 100%. No el 12% como los jubilados que recién lo tuvieron en abril, sino la UH tuvo 100% y sobre esa base los otros aumentos. Entonces, en términos reales, es decir, en pesos de hoy, o bueno, esto es a julio de 2024, la UH está en 77.000 pesos, que en términos reales es el nivel más alto de los últimos 5 años. Es decir, en ningún momento del gobierno de Alberto Fernández, ni siquiera en época de pandemia, la UH, la asignación universal por hijo, tuvo este valor. Es decir, que el gobierno... parte de la gobernabilidad justamente de Milei tiene que ver con que, bueno, recorta por todos lados, pero la UH ha sido reforzada. Pero a mí me parece una buena medida, igual que me parece que eliminar la intermediación de planes sociales fue una buena medida y que en gran... Pero sos consciente, digamos, que es un gobierno que obviamente, más allá de la sensibilidad o no sensibilidad social, que busca que no le explote la calle. Sí. Pero por eso puso tanta plata en la UH, en la asignación. Yo no estoy diciendo que vaya a explotar la calle, no estoy diciendo nada de eso. Yo lo que digo es, me parece bien esto. Me parece bien haber eliminado la intermediación de las organizaciones sociales de los planes sociales. Me parece bien haber habilitado una línea de denuncia. Me parece que en gran medida no hay piquetes porque eso fue hecho. Después vemos los protocolos y las exageraciones y para qué sirven, ¿sí? Por otro lado, eso me parece bien. Por otro lado, cuando vos agarrás la clase media-baja y la clase media, le subiste todo. Sí, ahí no hay UH. Simultáneamente y abruptamente. No hay UH. A la clase media, a la cual se le cobran impuestos. Y los de arriba, lo vemos cada blanqueo, evaden. Eluden y evaden. Los de abajo tienen asistencia. La enorme mayoría de la gente que está en la clase media le subió
el colegio. Sí, sí, ahí no le hay subió la contención. prepaga. Se están cayendo de la escuela privada. Le subieron de las bajo costo tarifas. a la Le escuela subieron pública. la tarifa. Le subió el colectivo. Le subieron las expensas o el alquiler. Le subió todo. Mientras tanto, si vos sos un comercio y lo sabés muy bien, ¿qué te está pasando? Te sube todos los costos fijos que tenés y te caen las ventas. Yo me reúno con comerciantes que me dicen casi llorando, angustiados, que no pueden pagar más salarios y ven que a sus empleados no les alcanza la plata para ir a trabajar y vivir. Eso está pasando. Y frente a eso, el presidente elige vetar dos cosas. Uno es el reconocimiento de los que antes trabajaron y decir que nunca más van a mejorar el poder adquisitivo, aunque pase lo que dice el gobierno. Vamos a crecer 5%, después otro 5%, la inflación va a ser 18%, después va a ser todavía más baja. Aunque la Argentina le vaya bárbaro, a los jubilados le va a seguir yendo igual de mal. Van a estancarse en su poder adquisitivo. Eso es lo que decidió el presidente. Y por otro lado, va a vetar, porque así lo dijo, yo no puedo creer, porque si el secretario de Hacienda le dice cuánto cuesta, no tendría que vetar. Pero va a vetar una de las pocas cosas que hoy el Estado argentino le da a las familias para pensar que tienen un futuro mejor, o que pueden tener un futuro mejor, que es la educación universitaria. Y está eligiendo eso, mientras, insisto, no cobra plata por el blanqueo, ¿sí? Y todo esto yo lo debatí cuando vino la ley base. Yo dije, en la ley de bases no puede estar ausente la discusión sobre los jubilados y no puede estar ausente la educación. ¿Por qué? Porque estás bajando impuestos a los más ricos y a las empresas. Entonces no puede ser que decidas bajar, pero no mires que vas a tener un problema con sectores que son sumamente importantes para la vida de todos. Esperamos un segundito. A ver, Calvo. Sí, senador, usted decía recién que creía o esperaba ver cuál era la actitud de los diputados radicales cuando Milei vete la ley de financiamiento universitario que propuso el Congreso, que sancionó el Congreso, y el gobierno está convencido que va a obtener el mismo blindaje al veto que consiguió en la ley jubilatoria. ¿Qué va a pasar con esos radicales si efectivamente ratifican que otra vez cambian su voto? Bueno, ya son los mismos, serán otros, no sé, es una materia. ¿Cómo fue este proceso? Cuando ocurrió eso, la convención se llenó de cartas de afiliados de todos lados pidiéndolo. Y entonces trataron todos los casos que llegaron y tomaron una decisión. Si pasa eso, seguramente habrá otra vez una avalancha de cartas pidiendo sanciones para los que lo hagan, para los que se den vuelta. Porque no es darse vuelta argumentando. Yo no escuché uno solo que argumentara diciendo me equivoqué antes. Hice mal los cálculos. Ahora no le creo. Por ejemplo, hubo dos miembros informantes de esa ley. Una fue la presidenta de la Comisión de Previsión, que es Gabriela Brouwer, que es una cordobesa. Y el otro fue un ex ministro de Hacienda de Mendoza, que es Lisandro Nieri. Yo no escuché a nadie decir, no, la verdad que nuestra presidenta de la comisión se equivocó. No, la verdad que el miembro informante que fue ministro de Hacienda se equivocó con el cálculo fiscal. Porque ninguno de los dos dijo eso. Lo único que pasó es que fueron a la Casa Rosada, obtuvieron algo, ¿sí? Por algo se dieron vuelta. No, está bien, está claro. Más allá de la cuestión de lo radical y demás, acá lo que hace mucho ruido no es que cualquier diputado, sino el que defendió fervientemente que había que aumentarle a los jubilados, porque el ajuste no tenía que ir a los jubilados, sino a la casta, después, 2 meses después se da vuelta. Pero ese es el tema. Si hubieran votado así desde el inicio. Y la pregunta es si la sociedad aplaude eso o la sociedad castiga eso. Insisto, alguien que pueda votar en contra de los jubilados o a favor es totalmente legítimo. Lo que hace ruido es alguien que votó a favor del aumento y después que lo argumentó a favor muy vehementemente y después votó en contra. Yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Ahora, en este caso, no es si la sociedad lo aplaude o no. La pregunta es, ¿el partido piensa que está bien? Bueno, evidentemente no piensa que está bien, porque la convención decidió algo, porque lo que hicieron fue borocotizarse. Entonces hay algunos que están de acuerdo con la borocotización de los diputados radicales. Y hay un montón de otros que no estamos de acuerdo. Quiero avanzar un poquito con los temas, ¿no? Porque el radicalismo también fue con la transversalidad con Cristina Fernández de Kirchner. Después fue con Mauricio Macri. Y ahora algunos van con Milei y otros no van con Milei. ¿Sí? El radicalismo le pasa lo mismo que al peronismo, ¿no? Que cuando no está en el poder pierde un poco la brújula. El radicalismo hace rato que no está en el poder. Pero, ¿no? claro, Sí. pero ese es el problema. Si no se mantiene una identidad, entonces la sociedad no interpreta qué es lo que quiere un partido
convencido y no puede a través del tiempo convencer. Por eso es que es sumamente importante esto. Quiero ir a los temas concretos, universidad, y quiero ir también a Nación, Ciudad de Buenos Aires, con los fondos de la coparticipación, que hoy hubo una novedad importante. ¿Qué pasa si el presidente, y lo va a hacer en las próximas horas, veta el aumento de universidades? Nosotros mostramos presupuesto 2025, el presidente puso un aumento del 28% para las universidades. Es un tope de gasto. Después, si la inflación es mayor y lo que sea, ese es el tope de gasto. Digamos, si se aprueba eso, el presidente puede después ampliar el presupuesto o aferrarse a ese tope del gasto, ¿no? Que es lo que es el presupuesto, un tope para el gasto público. Obviamente, universidades que han sufrido un ajuste muy fuerte en términos reales este año, incluso por encima del resto del sector público. ¿Qué pasa si el presidente veta, se supone que en los próximos días, tal vez esta semana, el aumento a las universidades? Pero otra vez, yo espero que no lo vete, porque cuando haga el cálculo, y lo van a hacer porque el secretario de Hacienda lo hará y el Ministerio de Economía lo hará, le va a decir que es muy poco dinero. Entonces yo espero que no lo vete porque es algo sumamente importante para la sociedad. Y otra vez, para poder pensar, hay 2 millones de alumnos en las carreras de grado en las universidades nacionales y 200.000 de posgrado que están soñando con construir un futuro cercano mejor. Hay alumnos que ahora se están formando, que son ayudantes o que pasan a ser, que se están formando como futuros docentes. Hay docentes que se están yendo de las universidades. Yo fui a un colegio, bueno, igual que vos, a un colegio universitario en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, en general, esos colegios pagaban mejores sueldos que las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. 28% por encima, ahora están 25% por debajo y se están yendo los docentes a trabajar a las escuelas públicas de la ciudad que no tienen sueldos fastuosos. Entonces vos estás degradando la calidad de algo que tiene un impacto inmediato y a largo plazo también. Cuando ves el presupuesto y ves qué cosas suben y qué cosas bajan, bueno, no parece casual que un presidente que habla de ser un topo dentro del Estado, que dice cuando presenta el presupuesto, no habla de educación cuando presenta el presupuesto, no habla de los jubilados cuando presenta el presupuesto, no habla de la salud cuando presenta el presupuesto, dice que hay adoctrinamiento. Entonces no es casual que se vea que las universidades y la ciencia y la tecnología en la Argentina van a estar desfinanciadas con respecto a otras cosas. Entonces es una mirada acerca de hacia dónde quiere llevar el Estado y por ende hacia dónde quiere llevar a la sociedad. Los rectores del Consejo Universitario ha convocado a una marcha, creo que es en octubre, pero además se va a repetir, digamos, el clásico en el Congreso de los 2 tercios, ver si insisten con los 2 tercios, y por eso Milei se aferra a estos 87 diputados, al tercio. Bueno, seguramente se dará esa votación porque, otra vez, por ejemplo, en el caso del Senado salió por 2 tercios abrumadores, no por 2 tercios. Y vamos a ver qué es lo que pasa en diputados y vamos a ver cómo se comporta cada uno y si le parece que esto es importante o no es importante. Insisto, es un presidente que presentó un presupuesto, no habló de pobreza, no habló de educación, no habló de salud, no habló de jubilados y dijo, las leyes, manden cualquier ley, yo las voy a vetar. Pero no dijo la ley de los jubilados, la ley de educación. Ni siquiera se anima a decir esas palabras el presidente. Sí, la última muy breve. Vos fuiste electo presidente de la Comisión de Inteligencia. Sí. De la Comisión Bicameral. Sí. Ahí supuestamente tienen acceso diputados y senadores a los gastos y fondos reservados, que son secretos, que no se pueden publicar. Sí. Hay, en el Congreso bochó el DNU del presidente, es decir, los 100.000 millones de pesos de ampliación tienen que volver para atrás, se tienen que reintegrar, ¿eso sí se gastó? Sí. No, si no se gastó. ¿Y si se gastó? Bueno, ya salió, lamentablemente, se supone que es una comisión que es secreta, ¿sí? Pero ya vi hoy por los diarios que sale todo por todos lados. Lo que dijo el secretario de la CIDE es que no se gastó. Ahora, también es cierto, miren las partidas presupuestarias, ya está puesto ahí. Ahora, hay un reconocimiento de... ¿Qué es lo que pasó? El gobierno tuvo en 7, 8 meses tuvo 2 secretarios de la CIDE, ¿no? Porque cuando se fue el jefe de gabinete, cambiaron al secretario de la CIDE, acusado de espiar, etc. Hay otro secretario de la CIDE. La ley, la 25520, dice que como en cualquier país,
cuando se va a tratar temas de inteligencia, las cosas pasan por el Congreso y antes pasan por la bicameral. Este gobierno, como en muchas otras cosas, al no tener presupuesto, con el DNU 70, con los 30 DNU que llamando, decidió que no debatía una modificación de la ley de inteligencia, sino que la cambió por decreto y después le asignó fondo por decreto. Y nada se discutió en ningún lugar, no se sabía ni para qué era. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Lo que correspondía. Y ahora tendrán que hacer las cosas de manera mejor, porque todos queremos que haya un sistema de inteligencia nacional que esté dotado... ¿Pero cuál es la sospecha? ¿Cuál es la sospecha? Pero que esté dotado de los recursos y que sea controlado democráticamente. Las dos cosas. No es que hay una... Que esos fondos que tienen que ir a velar por el sistema de inteligencia para la seguridad, tanto interna como externa de la nación, ¿ustedes temen que los fondos vayan a otra cosa? No. Primero, en la Argentina los servicios de inteligencia han hecho históricamente cualquier cosa, entonces hay que controlarlos. De golpe, en el medio de un ajuste brutal para todo el mundo, hubo 100.000 millones de pesos para la CIDE. No hay, ni en el decreto, ni en las conversaciones con la bicameral, no hubo nunca ninguna justificación. Tampoco la hubo en el Congreso. Entonces, no solamente en el Senado, sino en diputados, el PRO, el radicalismo, Unión por la Patria, todos votaron, menos La Libertad Avanza, la caída de ese DNU. El secretario de la CIDE no los convenció, digamos, los argumentos que dio. No puedo hablar de lo que pasa dentro de la comisión. Está bien. Bueno, respeta ahí el rol institucional. No, pero sí, es increíble, sino porque realmente es... Piense usted que es el sistema de inteligencia nacional, entonces hay gente mirando del exterior, hay agentes o grupos que tienen determinados intereses que son opuestos a los argentinos, que también miran. Entonces es increíble que todo se filtre también. Lustó, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos, Martín Angulo, bueno, con el caso de Alberto Fernández, que ha tenido un nuevo capítulo, y también qué pasa con Nación Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. Tanda y volvemos. Bueno, atención. Hoy finalmente se resolvió el tema de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Hubo acuerdo en una audiencia en la Corte Suprema entre Jorge Macri y el gobierno de Javier Milei. Jorge Macri en persona, hubo funcionarios del Ministerio de Economía que estuvieron en esa reunión. En 5 días las partes se comprometieron a presentarle a la Corte Suprema cuál es el acuerdo, pero el acuerdo ya está. ¿De qué se trata? La ciudad va a cobrar el 2,95%. Que dispuso la Corte Suprema. Que era lo que había dispuesto la Corte Suprema. Y el acuerdo es que de ese 2,95, el 1,40 se pague todos los días. Que era lo que pagaba Alberto Fernández. Y el 1,55 que se pague por semana. Este es el acuerdo al que llegaron por la medida cautelar que estaba vigente. Que la Corte le había dicho a la Nación, pagale el 2,95 a la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, esto estalló, ¿se acuerdan cuando Alberto 2020. Fernández tenía rodeado en 2020 de patrulleros de la provincia de Buenos Aires, la Quinta de Olivos, y fueron los intendentes de toda la provincia a solidarizarse por una cuestión institucional con el presidente, entonces Alberto Fernández, y ahí Alberto Fernández anuncia que le quita coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires de manera unilateral en 1,4%. Del 3,5 al 1,4. Exactamente. La y que ciudad se lo da a la provincia de Buenos Aires. La ciudad va a la justicia, va a la Corte directamente, la Corte le da la razón en una medida cautelar a la ciudad y le ordena a la Nación que pague el 2,95%. Pero esa movida de Alberto Fernández, muchos interpretaron que era un gesto a Cristina, ¿no? De romper la idea de mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, porque era una especie de traición a la negociación que llevaban adelante Nación y Ciudad, y en Ciudad estaba Rodríguez Larreta, que en aquella época Alberto Fernández decía mi amigo Horacio en medio de la pandemia y demás. Exacto. Ese fue el inicio del declive de Alberto Fernández. Desde entonces empezó a caer en las encuestas, no se recuperó nunca más. Hay quienes dicen que no fue un gesto a Cristina, sino que en todo caso fue un gesto de él, individual, tratando de hacerle un guiño a Cristina, pero que no fue una orden de Cristina, no fue Cristina que estuvo atrás diciéndole, mira, esto tenés que hacerlo. Este acuerdo es por la medida cautelar. Lo que resta que la Corte resuelva es el fondo del reclamo, porque la ciudad está reclamando que le restituyan todo lo que tenía, el 3,5%, que el gobierno de Javier Milei está planteando que no sea así, que la discusión tiene que ser otra. Y en ese caso la ciudad ya en su momento había reconocido que no era el 3,5%. Y estaban negociando un porcentaje menor con el gobierno nacional. Lo que pasa es que Alberto Fernández, como casi todas las cosas que hizo, las hizo mal,
Y eso terminó en la Corte Suprema de Justicia fallando a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Por el 2,95. Y este es el acuerdo al que llegaron hoy Nación y Ciudad. Pero resta si querés, la pelea mayor, que es por ese 3,5%, que en algún momento la Corte o va a tener que resolver o va a tener que haber un nuevo acuerdo entre Nación y Ciudad. Esto decía Jorge Macri. Hemos logrado un acuerdo para el cumplimiento de la cautelar, esto quiere decir el pago del 2,95, donde las dos partes acordamos o cedimos de alguna manera un poco. La ciudad tiene garantía de cobrar el 2,95 y la Nación puede pagar de la manera que había propuesto hacerlo. El 1,40 se paga de manera diaria y el 1,55 de manera semanal con un balance mensual. Pero creo que es un buen acuerdo, sobre todo porque logra la certeza y la garantía del 2,95. Bueno, ahí estaba Jorge Macri. Tiene la Libertad Avanza sello partidario. Exactamente. Ya no le va a tener que pedir sello aparte del peronismo, que se lo dio en la anterior elección. Aparte del con gestiones directas a un hombre clave en el peronismo que le cedió el partido para que pueda tener candidato en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Lo consiguió en la provincia de Buenos Aires, el territorio más importante desde el punto de vista electoral, además, no solamente productivo, no solamente en cantidad de kilómetros, sino en lo que le importa a la política, los votos. Consiguió hoy que la justicia le dé entidad partidaria a la Libertad Avanza, con lo cual esto va a impactar no solamente en el peronismo bonaerense, que algunos sectores nutrieron originalmente a la Libertad Avanza de sellos partidarios, de candidatos, así les va, ¿no? Partidos en la legislatura bonaerense, todos divididos en todos los órdenes, pero también es una mala noticia para Mauricio Macri, que está siempre con la idea de ver cómo negocian la provincia de Buenos Aires y en todo el país para las elecciones del 2025. El tema acá, ahí lo estaba anunciando Sebastián Pareja, el flamante presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, alguien que responde directamente, es funcionario a Karina Milei. A Karina Milei, a Martín Menem, los armadores nacionales de la Libertad Avanza. ¿Y esto por qué es una mala noticia para Mauricio Macri? Y porque la Libertad Avanza no solamente va a obtener la personería en la provincia de Buenos Aires como ya la obtuvo, así se dice, sino en la ciudad de Buenos Aires, la cuna del PRO. Alberto Fernández. Hoy hubo un nuevo capítulo en la causa judicial porque la querella, que representa a Fabiola Yáñez, presentó un audio, una grabación que Fabiola Yáñez le hizo a Alberto Fernández cuando era presidente de la Nación, cuando vivían en la quinta presidencial de Olivos, donde se ve a un Alberto Fernández agrediendo verbalmente a Fabiola Yáñez. Si querés lo escuchamos. Mil de esas me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga, anda la puta que te parió, vos y toda tu cría, boluda. Siempre hiciste eso. Bueno, es fuerte el audio. Es fuerte. Seguía. No estaba pensando si Alberto Fernández poníamos pitido o no, pitiamos, pero bueno. Pero quedaba claro. Después de las puteadas del presidente también se puede escuchar claro del presidente actual en el ejercicio, sí. De lo que se trataba. Sí. Esto fue incorporado a la causa judicial, creo que le da contexto a lo que está haciendo la investigación, un contexto de violencia, más allá de lo físico, principalmente violencia verbal, algo que muchos testigos ratificaron. La Sandra a la que hace referencia es Sandra Rojas, una documentalista o una productora. La defensa de Alberto Fernández no niega el audio, no lo niega, lo contextualiza en que la discusión tenía que ver con que Fabiola Yáñez le estaba pidiendo a Alberto Fernández que le dé un subsidio a Sandra Rojas. Por supuesto, la querella lo contextualiza en la situación de violencia de género que se estaba viviendo en la pareja. Es el primer audio que se aporta a la causa. La causa tiene fotos, la causa tiene chat, la causa tiene videos. Este es el primer audio y mañana va a ser un día muy importante porque va a declarar como testigo en los tribunales de Comodoro Pi a las 10 de la mañana Miriam Verdugo, la madre de Fabiola Yáñez, que viajó desde España especialmente
para declarar mañana en la causa judicial, y a partir de la semana que viene empiezan a declarar los testigos que propuso la defensa de Alberto Fernández, que por lo menos ante escribano público declararon que no había violencia de género y que los moretones que tenía Fabiola Yáñez era producto de los golpes ocasionados por el consumo en exceso de alcohol. Bien, gracias colegas, nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y equipo, nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.